Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte toda honra, toda gloria, toda alabanza, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Quiero rogarte, Padre Santo, que tú te manifiestes con poder, bendito Dios, y que, Padre Santo, tu nombre, Dios, sea exaltado y glorificado. Quiero rogarte que al estar meditando en tu poderosa palabra, sea tu Espíritu Santo moviéndose con poder y con autoridad en medio de tu pueblo, sea tu Espíritu Santo poniendo esa palabra en nuestra vida y en nuestro corazón, y que tu nombre, Padre, sea exaltado y glorificado. Tómanos en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ustedes pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. El tema para esta hora le he titulado Nuestra relación con la palabra de Dios. Nuestra relación con la palabra de Dios. Este mes es el mes de la Biblia y hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, pero ahora vamos a ver cómo es que yo me relaciono con esa palabra del Señor. Hay varias formas en las cuales yo me puedo relacionar con la palabra de Dios, teniendo resultados diferentes dependiendo de cómo es mi relación con la palabra del Señor. Primeramente, encontramos que la palabra de Dios está cerca de nosotros. No está lejos la palabra de Dios. La palabra de Dios no está distante. La palabra de Dios la tenemos en nuestra vida. Dice Deuteronomio 30:14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Ahí encontramos cómo Dios nos da su palabra, y la palabra de Dios está tan cerca de nosotros. Y aquí me llama mucho la atención que dice el Señor, afirma, muy cerca de ti está la palabra. La palabra ahí está. El consejo de la palabra de Dios ahí está. Pero yo tengo que tomarlo para mí. Tengo que aplicar esa palabra. El propósito con el cual Dios me deja su palabra y pone su palabra cerca de mí en mi corazón es precisamente para que yo la cumpla. Es precisamente para que yo me guíe de acuerdo a la palabra de Dios, no apartándome ni a diestra ni a siniestra, para ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Es interesante entonces el propósito de la palabra. También, como hijo de Dios, guardo la palabra de Dios en mi vida. Dice Salmo 119:57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Qué importante cuando yo decido guardar la palabra de Dios en mi corazón. Decido cumplir la palabra de Dios en mi vida y hacerla, como dicen los teólogos, ¿verdad?, mi regla de fe y mi regla de conducta. Qué importante cuando el Hijo de Dios hace eso. ¿Por qué? Porque va a ser ejemplo para una sociedad que necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple con su propósito en mi vida. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ahí encontramos cómo la palabra de Dios tiene un propósito. Cómo Dios tiene un propósito para mi vida a través de su palabra, y ese propósito se cumple en mi vida día con día. Pero yo debo también, como hijo y como hija de Dios, relacionarme con la palabra de Dios teniéndola permanentemente en mi vida. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que está aprendiendo de su maestro. Es una persona que día con día aprende cada vez más de su maestro. Por eso cuando yo voy a la palabra y obedezco la palabra y permito que la palabra me enseñe y me guíe en mi comportamiento, me guíe en mi conocimiento, entonces voy a conocer a Dios, entonces me voy a convertir en un discípulo de Dios. El discípulo no nace, el discípulo se hace, ¿verdad? Y hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo, ¿verdad? Mientras el creyente apenas conoce la palabra de Dios, el discípulo la está guardando, está poniendo por obra, está siendo hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Relación del perdido con la palabra de Dios. El perdido también tiene una relación con la palabra de Dios. Es increíble. ¿Por qué? Porque aun cuando está perdido, hay una relación con la palabra del Señor. ¿Qué hace el perdido con la palabra de Dios? Primeramente dice la Biblia en Isaías 5:24 que el perdido abomina la palabra de Dios. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. El perdido desecha la palabra de Dios. Tú háblale a un perdido y muchas de las veces no te va a escuchar. Muchas de las veces no va a querer saber nada de la palabra de Dios. Muchas de las veces la va a rechazar. ¿Por qué? Porque está lejos de Dios. El perdido no tiene la palabra de Dios morando en su vida. Juan 5:37 y 38. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Había un predicador que ya está en la presencia de Dios. Dice, si alguien viene y te dice una mentira, le crees. Y si alguien viene y te da una falsa enseñanza, le crees. Y si alguien viene y te dice, practica esto y lo otro, le crees. Pero si alguien viene y te enseña la palabra de Dios, no le vas a creer. Es difícil creerle a la palabra del Señor cuando no tienes al Señor en tu vida. La palabra de Dios no haya cabida en la vida del perdido. Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. La relación del perdido con la palabra de Dios es de separación. Y finalmente la misma palabra que rechazaron, la misma palabra que abominaron, la misma palabra que no aceptaron y que no le dieron entrada a sus vidas, esa palabra los va a juzgar. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. No hay excusa. Oíste la palabra, se te habló la palabra, se te enseñó la palabra, pero no la pusiste por obra, no la atesoraste, no la guardaste en tu vida, no la guardaste en tu corazón. La misma palabra, ¿verdad?, va a ser tu juez. Sin embargo, también cuando nosotros tenemos esa palabra en nuestra vida, hay resultados cuando tengo esa palabra de Dios en mi vida. Primeramente, cuando yo tengo la palabra de Dios en mi vida,
esa palabra me va a llevar a una comunión con Jesucristo. Esa palabra me va a llevar a conocer a Dios, me va a llevar a conocer a Cristo, me va a llevar a tener una relación con Él, una relación personal, y esa relación personal me va a llevar a formar parte de la familia de Dios. Dice Lucas 8:21. Él entonces, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Interesante. No es solamente oír, no es solamente escuchar, es obedecer, es aplicar, es vivir la palabra de Dios. ¿Quién es el hermano de Jesús? ¿O quiénes son los hermanos de Jesús? Los que escuchan su palabra y la ponen por obra. Son dos cosas interesantes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces como cristianos solamente escuchamos, pero difícilmente a veces ponemos por obra la palabra. Y entonces dice la palabra de Dios que tienen que ir las dos juntas. Escúchala, óyela y ponla por obra. Y entonces dice ahí la palabra de Dios que somos también saciados por Dios. Quienes tenemos la palabra de Dios morando en nuestra vida, Dios nos sacia a través de su palabra. Salmos 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Somos saciados por el Señor. Venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Somos saciados por el Señor. Somos saciados de las bendiciones de la casa de Dios. Y finalmente, si tenemos morando en nosotros la palabra de Dios, Dios, cuando nosotros clamamos a Él, nos va a responder. Va a estar atento a nuestras oraciones. Va a estar atento porque tenemos una buena relación con Dios a través de su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Dice Salmos 65:5: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Dios te va a responder con tremendas cosas. Hoy en la clase de formación cristiana estamos viendo con los jóvenes acerca de los dones espirituales. A ver, alguien que me diga qué es un milagro. Así brevemente. Muy bien. Un milagro es que está muy larga la... por eso no se animan. Está muy larga la definición. Pero ¿por qué lo digan, muchachos? Muy bien. Un milagro, ¿verdad? Bueno, ahí Dianita ya está viendo a ver qué es un milagro. Léelo, Dianita. La definición de milagro. ¿Es una bendición de Dios? No. ¿No? Ajá, sí. Si quieres fuerte, pues aquí. Y léelo bien fuerte para que te oigan. Acontecimiento extraordinario, negación de las leyes de la naturaleza. Muy bien. Ahí encontramos, este es un milagro, un acontecimiento extraordinario. En otras palabras, cuando la palabra dice que Dios nos va a responder con tremendas cosas, son milagros, son señales, son prodigios, son acontecimientos extraordinarios que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, a través de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Qué bonito, después no lo dice bien, ¿eh?